Punto de contacto. ¿Podría existir ya un punto de contacto con alienígenas que parecen venir desde otro lugar de nuestro universo? En Puerto Rico, desde el inicio de la década de los 70s, particularmente en los 80s y más intensamente desde 1987, miles de personas aseguran haber sido testigos de un avistamiento de objetos voladores no identificados y cientos de ellos aseguran, además, haber tenido un contacto de los llamados del tercer tipo, una realidad que no es conocida profundamente por la comunidad internacional. Se ha convertido quizá en el punto de contacto más importante de alienígenas y seres humanos. Conozca esta realidad que ha venido siendo investigada por diversos especialistas desde hace más de 10 años y que nos ofrece algunas de las evidencias y testimonios más notables que hayan sido conocidos. Esta es la investigación. Puerto Rico, marzo de 1980. Llegan hasta la isla investigadores del Japón y de los Estados Unidos, atraídos por los extraños relatos de personas que aseguraban haber sido testigos de avistamientos de objetos voladores no identificados o bien de supuestos contactos con seres extraterrestres. Junichi Yagui del Japón y el coronel retirado de los Estados Unidos, Wendell Stevens, fueron los primeros encargados de conducir las investigaciones sobre una experiencia que quizá demuestre que en realidad ya nos encontramos en un punto de contacto. En el extremo suroriental, alrededor de una misión bautista, algunos de sus miembros se convirtieron en testigos involuntarios de avistamientos alrededor del área. David Vázquez, pastor bautista, observó cómo un extraño objeto volador emergió del fondo de una poza. Afirma que cuando se elevó, destruyó parte de la vegetación. Más tarde, el pastor aceptó haber tenido contactos del tercer tipo con alienígenas. On a conscious, very conscious level, although controlled, but very conscious level, I did go into one of these cracks, which I've drawn a picture for you already, and I did go inside. It's a simple type of ship. Otras personas, misioneros bautistas, también se convirtieron en testigos. Un piloto que trabajaba en la misión pudo observar con claridad una nave que no parecía convencional desplazarse sobre la misma zona. A este piloto aviador no le dejó lugar a dudas que se trataba de un objeto de los descritos como platillos voladores. Era marzo de 1980. According to my experience, was not a plane, was not a helicopter. Yeah. Was not nothing according to my knowledge. Yeah. Man-made, I understand you were a pilot, right? I'm an airline transport pilot certificate with 12 years of experience. Yes. Flying in the Caribbean, and was something very strange to me. Yeah. You've never seen anything like this in the air before? Never before, never after. 12 years of flying. De acuerdo a la investigación realizada por Wendell Stevens y Junichi Yagui, se habían convertido en una situación común en Puerto Rico desde 1972. Casi 12 años después, el coronel Wendell Stevens regresó a la isla de Puerto Rico, nuevamente atraído por el creciente número de reportes sobre avistamientos de ovnis y el supuesto contacto de un gran número de personas con alienígenas. La investigación fue realizada en septiembre de 1991. This is Mr. Amaury Rivera.
a man who has had a unique experience beginning at this point. El 5 de septiembre de 1991, Rigoberto Ramos Aquino, alcalde del poblado de Adjuntas, en el centro de la isla, envió una carta al presidente de los Estados Unidos, George Bush, solicitando una investigación, debido a que muchas personas habían sido testigos de avistamientos o aseguraban estar teniendo contactos del tercer tipo. En su carta, el alcalde solicitaba una respuesta al presidente de la Unión Americana, una respuesta que, por cierto, nunca llegaría. Desde Puerto Rico, Wendell Stevens contactó al equipo de programas de investigación. El coronel retirado del ejército sabía bien lo que había estado sucediendo en esta isla los últimos 20 años, especialmente los últimos 5. Una realidad que para un gran número de personas es aún extraordinaria, pero que para muchas otras aseguran que Puerto Rico se ha convertido en una realidad común, especialmente en los sectores centrales, en el Yunque y al extremo sur oriental, lugar donde se realizaría esta investigación. En Cabo Rojo, donde han ocurrido eventos masivos verdaderamente extraordinarios y existen evidencias de ello. La investigación sería realizada por el coronel Stevens, Jorge Martín, un joven investigador de Puerto Rico de reconocida honestidad, quien ha venido colectando evidencias y testimonios desde 1985, y por el equipo de México de programas de investigación. Una serie de eventos y acontecimientos que han pasado prácticamente desapercibidos para la humanidad. El fenómeno que se ha manifestado prácticamente en toda la isla ha sido más intenso en el extremo suroriental, extremo opuesto a la capital San Juan de Puerto Rico. Jorge Martín, usted es investigador del fenómeno ovni en Puerto Rico y tenemos noticias de que ha habido una desusual actividad en los últimos años. ¿Qué es lo que verdaderamente ha venido sucediendo? Bueno, la actividad ovni en Puerto Rico, yo te diría que la única palabra que se puede utilizar es increíble. O sea, desde 1987 ha habido un aumento en todos los sentidos, te diría de casos desde avistamientos hasta casos de aterrizajes, secuestros de personas por parte de omninautas, personas examinadas, analizadas, algunas de ellas también curadas de algunas condiciones y enfermedades que tenían. La evidencia fílmica que se ha logrado hasta el momento no es mucha, pero fotográfica sí, y de muy buena calidad. Tenemos una serie de casos, por ejemplo el caso del señor Amaury Rivera, donde se lograron una serie de fotografías importantísimas, con grandes implicaciones, porque se ven objetos voladores no identificados, un gran platillo volador, y a su lado también se pudieron captar aviones de la Marina de los Estados Unidos examinando el aparato. ¿Existen testimonios de todo esto? Enormes cantidades de testimonios. Son cientos de personas las que han vivido esta realidad aquí. Ahí conocimos el extraordinario caso de Amaury Rivera, un joven que asegura haber sido raptado con todo y automóvil y que fue capaz de obtener algunas de las fotografías más impresionantes que hayan sido logradas. Pues se pueden observar un gran objeto volador no identificado, un platillo volador clásico, siendo examinado por aviones F-14 Tomcat de la Marina de los Estados Unidos. Y da mucho que decir, porque como tú muy bien sabes ya en base a tus investigaciones propias, el gobierno de los Estados Unidos ha negado por más de 40 años, primero, que esto sea real, y segundo, que ellos tengan ninguna injerencia en el asunto, ni que investiguen nada. Y esas fotos desmienten totalmente estas aseveraciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, este es un caso muy relevante. Es muy relevante porque es uno de los primeros casos en que hemos visto aviones en los mismos fotos con el disco. Y en este caso es especial particularmente porque hay aviones que estaban abducidos por discos o por naves grandes en este mismo lugar y el mismo tipo de avión, F-14. Sí, lo que dice Wendell es lo siguiente. Aquí hubo un caso para el mismo año, unos meses más tarde, de él haber tirado esta fotografía, donde dos aviones F-14 también aparentemente de la Marina de Estados Unidos fueron capturados en pleno aire
por un gran objeto volador no identificado de forma triangular, era gigantesco, y tras capturarlo desapareció con ellos, o sea, nunca se supo nada más de estos aviones. Y esto tiene muchas implicaciones, ¿no? ¿Y eso es lo que vamos a investigar? Eso es parte de lo que se va a investigar, precisamente. Eso te da una idea de la importancia de lo que está sucediendo en Puerto Rico. El 28 de diciembre de 1988, más de 100 personas aseguraron haber podido observar cómo un ovni de grandes dimensiones literalmente secuestró a 2 aviones de combate F-14 Tomcat de la Marina de los Estados Unidos. Junto a estos investigadores, iniciamos un recorrido por algunas de las áreas donde más frecuentemente se han observado ovnis, o bien donde más personas aseguran haber sido contactadas por seres de otros mundos. Y este tipo de cosas está ocurriendo cada vez con más frecuencia. Lo están viendo las personas, están mostrando abiertamente estos seres, los llamados seres pequeños, de cabeza abultada, ojos grandes, oscuros, bracitos largos, delgados. Este es el tipo de ser que con frecuencia se está viendo aquí. En Cabo Rojo, conocimos el caso que ocurrió en los últimos días de 1988. 2 aviones de la Marina de los Estados Unidos fueron capturados en pleno vuelo por un objeto volador no identificado de un gran tamaño. Más de 100 personas en el área fueron testigos de un evento por demás extraordinario. Estos son algunos de los testigos. Pues son 2 aviones del ejército que van derecho allá. Y hago como que voy a entrar para adentro. La mujer mía es lo que salió del monte. Y una luz demasiado enorme, bueno, traía el cielo alumbrado completo. De momento, pues, vienen dos aviones, uno por allá y uno por aquí. Se le cruzan hacia el frente. Como la luz es tan grande, pues yo no le puedo decir se los tragó. Yo sé que se le metieron al frente, la cosa paró de golpe así, en el cielo. Se paró. Entonces, pues los 2 aviones, yo no digo para dónde cogieron, porque no los vi para dónde cogieron. Yo sé que yo dije a la mujer mía, chocaron, que a mí se me pararon los pelos y salí cogiendo para allá. Yo dije, chocaron. Entonces, de momento, veo que eso se paró y los 2 aviones se le cruzan al frente. A par de minutos, eso coge derecho abajo. Cuando va por allí, hace una explosión. Como cuando tiran un cohete en las fiestas patronales, que bota chispas. Pues eso se dividió una cosa, una luz bien grande para allá y una para allá. Y entonces, pues, yo lo seguí, lo estuve viendo hasta que se desaparecieron. Ese día, los aviones, yo no sé para dónde cogieron, yo sé que se le metieron al frente. Y eso se quedó parado ahí. Cuando a los 2 minutos, cogió derecho abajo eso. ¿Cómo compararías el tamaño de los aviones con el artefacto que tuviste? Eso era como la casa grande o algo más grande. ¿Y los aviones en comparación? Los aviones, como del ejército. Pero en tamaño, ¿cómo tú dirías? Bueno, los aviones eran unas cositas de nada, porque tú sabes que en el cielo los aviones son nada. Pero la cosa, cuando dobló, que los 2 aviones se desaparecieron, eso era enorme, grande. Bueno, que se dividió en 2, y uno cogió para allá y uno cogió para allá. No te sé decir lo que explotó allí, que se dividieron. Yo sé que debería ser una nave que se dividiría en 2. ¿Esto lo vieron más personas? Bueno, en Laja hay un muchacho que hizo el mismo dibujo que yo y bastantes personas dicen que lo vieron porque el muchacho estaba allí en la tienda y cuando yo fui para allá, azorado, todavía estaba. Él me dijo, yo estoy sentado aquí y vi la explosión. Gran número de personas de todo este sector y de sectores cercanos, inclusive un par de millas a la redonda, y del otro sector detrás de las montañas de la Sierra Bermeja también vieron el incidente, porque esto ocurre precisamente sobre la Laguna Cartagena, el área que él acaba de indicar, y alrededor de toda esta área hay muchas comunidades y muchas personas lo pudieron ver. A este momento nosotros tenemos cerca de 100 personas diferentes que vieron el incidente y todos describen el mismo incidente, dibujan más o menos el mismo tipo de objeto, un objeto triangular, y los aviones pequeños en comparación al objeto. En el caso de él pudo verlo así. Hay personas que vieron otras partes del incidente, vieron solamente la parte en que el objeto se divide en 2 distintos objetos triangulares. Otros vieron solamente la parte en que los aviones parecieron ser absorbidos. O sea que todas las historias concuerdan. El caso es importante y es un caso sólido. ¿Su conclusión en ese sentido? Mi conclusión, al igual que Wendell Stevens, yo tengo que decir, en base a lo que me dicen todos los testigos, de que aparentemente estos 2 jets militares, posiblemente de la Marina de los Estados Unidos, fueron capturados y desaparecidos por este artefacto. ¿Qué sucedió luego con los aviones y los pilotos? Desconocemos, pero de que sí parece que el incidente ocurrió, aunque tiene fuertes implicaciones, sí, parece que es un hecho.
Otro testigo que observó con absoluta claridad lo que sucedió en Cabo Rojo es Wilson Sosa. Este es su relato. Esa noche, miércoles 28 de diciembre, estábamos mi esposa y yo. De hecho, ya alrededor de las 6 de la tarde era un constante ir y venir de los F-14 sobrevolando el área. Ya desde temprano están sobrevolando el área y sobrevuela el área. Y yo decía, caramba, algo raro está ocurriendo aquí, porque estos aviones están tan temprano sobrevolando aquí el área. Esa noche saqué los binoculares y me preparé y dije, caramba, puede ser que ocurra, algo está ocurriendo extraño aquí, yo voy a estar pendiente. Mi esposo y yo nos ponemos a ver este programa que Ricardo Montalbán es el host, el Latin Award, los premios a los latinos. Estamos viendo ese programa en la televisión, si no me equivoco, en el canal 9 era, en Tele 11. Cuando mi esposa, que de vez en cuando sale hacia la puerta de la cocina, siempre tiene esa manía de salir hacia la puerta, mirar para arriba, me llama la atención de que vienen 2 aviones de Ponce hacia acá. Entonces yo salgo y cojo los binoculares y me voy allá a la puerta de la cocina y los miro y venían bastante altos. Les digo que sí, que venían bastante altos, pero entonces yo los enfoqué con los binoculares, le metí el zoom casi todo y pude ver que eran 2 F-14 de la Marina de Estados Unidos, los cuales se dirigían hacia la playa del Combate. Regresa de nuevo, entonces cuando viene, que pasaron alrededor de 4 o 6 minutos más, fue que venía perseguida por los 2 aviones. Llega hasta aquí, hasta el frente de la comunidad y va en dirección hacia Ponce. Entonces este avión se le adelanta, se le manda en picada y ahí es que la nave vuelve y vira hacia la comunidad. Entonces así fue que se detuvo como en el aire, como de momento como que paró en el aire. Y mi esposa, cuando este avión se tiró así, mi esposa se puso nerviosa porque pensaba que iba a chocar. Y los 2 aviones al lado de este objeto parecían como 2 mosquitos. Yo siempre he dicho que parecían 2 mosquitos al lado de un TV Guy o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Se detiene esta nave ahí, se dirige entonces hacia el combate de nuevo, pero va bajando. Entonces es que yo me bajo corriendo, salgo a la calle, voy corriendo y llego a la casa de don Manuel Mercado y encuentro que ellos están viviendo la misma experiencia que yo. Y encuentro a la señora asustada y a él bastante nervioso. Yo le dije, Manuel, usted está viendo lo que yo vi, ¿verdad? Entonces él se puso nervioso. Yo cruzo la 101, la carretera que va hacia Lajas, me voy allá, reparto Samán, que es el área que está de frente. Y esta nave fue bajando, se dirige a la Torre de Musicario, pero antes de llegar allá, este avión se le trepó por encima. Y yo miraba con los binoculares y no veía que el avión ni salía por acá ni por acá. Y se dejó de escuchar y el avión ahí desapareció. Yo de momento pensé que esto iba escoltando la nave por encima, pero no fue así. El avión se dejó de escuchar y no se escuchó más el avión. De hecho, esta nave no hacía ruido tampoco. Y yo lo que escuchaba era el ruido de los 2 aviones. Entonces se escuchaba más que nada más. Cuando ella se dirige hacia la Torre de Musicario, que baja, este avión se le encima a la derecha y se le pega. Cuando ella va y da la vuelta, ya yo estoy allá, al frente allá de la comunidad, y Manuel está conmigo. Cuando esto viene y da la vuelta aquí, cuando viene por esta área del cielo, este segundo avión desapareció y se dejó de escuchar. Entonces lo que había no era esta nave sola y vimos cómo esa nave vino. Prácticamente nos pasó por encima porque estamos ya dentro de la finca allá. Se posa sobre el lago Samán. Ahí hay un lago y hay un palmar. Ella se posa ahí y su forma triangular la empezó como a hacer así, como a estirarse hasta que se estiró completamente y se volvió como un cigarro enorme. En un momento dado que yo miré esta luz con los binoculares, yo me cegué momentáneamente y tuve que dejar de mirarla con los binoculares porque era intensísima esta luz. ¿Qué sucede? Unos segundos, ahí yo no podía decir exactamente cuántos segundos, pero tardó segundos lo que pasó. Se estira. Yo digo que cuando estaba estirada así, si se posa encima del parque de pelota de aquí de la comunidad, ella sobresalía sobre las verjas de lo grande que era. Ajopaba el palmar completamente, estaba más o menos de 100 a 125 pies sobre el palmar, un cálculo que yo hago, no sé si es exacto o no. Ocurre esto, en donde tenía el foco de luz amarillo enorme, se produce lo que yo siempre he llamado una explosión silenciosa, porque fue una explosión, como una explosión, todo el efecto de una explosión, pero sin ruido. Entonces, esto se vio centellear así en colores y salieron chispas de tantos colores que parecía como cuando las fiestas patronales lanzan los, ¿cómo que le llaman esto de las fiestas patronales? Los aparatitos que tiran y explotan, los fireworks en inglés. Pues se produce eso, entonces esta nave se divide en 2. Cuando se divide en 2 naves, una toma y se va hacia la ciudad de Ponce, y esta hacia el Monte del Estado, que está acá en la ciudad de Mayagüez, hacia el norte. Una se va hacia el sur y otra hacia el norte. Wilson Sosa, conscientemente de que había vivido una experiencia extraordinaria,
se puso en contacto con investigadores del fenómeno en San Juan. Y lo importante de este caso, como él mismo dice, de que la cantidad de testigos es enorme. Y todos dan fe de que esto ocurrió. Cuando tú los investigas, que hablas con cada uno de ellos, los dibujos que te hacen de lo que vieron son idénticos. Los detalles que te dan de lo que vivieron y cada uno vio son idénticos también. O sea que todo esto, pues, al ser múltiple el caso, la cantidad de testigos disponibles y todo concordar, pues da fe de que esto sí ocurrió. ¿Ya ha habido alguna explicación de tipo oficial? No, las autoridades niegan todo esto. Desgraciadamente, pues, o sea, es muy difícil para ellos explicar este tipo de situaciones. Ellos dicen que esto no es cierto, que no está ocurriendo nada, que son visiones, de que las personas no saben lo que están viendo. Pero lo interesante del caso, Jaime, es de que no estamos hablando de lucecitas que se están viendo a la distancia. Estamos hablando de objetos definidos. Naves como la que él te dibuja ahí. Nosotros pudimos hablar con muchos otros testigos que vieron este artefacto por esas 3 noches consecutivas en el sector, cuando bajaba sobre la laguna. Parecía provenir del área del mar, del área de la costa. Y lo que estaban describiendo era algo enorme. En este diagrama se puede observar la forma del aparato y el tamaño de los jets de combate F-14. La diferencia entre ambos es notable. El objeto debe de haber medido más de 500 metros. Este es el diagrama de un avión de combate Grumman F-14 llamado también Tomcat. Mide aproximadamente 20 metros de extensión y la apertura de sus alas es de 21 metros. Su velocidad mínima es de 220 kilómetros por hora. Respecto a este caso, investigadores de los Estados Unidos solicitaron información al Departamento de la Marina. Ron Jackson solicitó en esta carta del 8 de mayo de 1991 información respecto al extraordinario caso de 5 aviones de combate F-14 que habían desaparecido sobre la isla. 2 de ellos el 16 de noviembre de 1988 entre los pueblos de San Germán y Sabana Grande sobre la montaña Latea. 2 aviones de combate perdidos en el incidente del 28 de diciembre de 1988 sobre Cabo Rojo y finalmente uno en los últimos días de junio de 1990 sobre el área del Yunque. En su carta, Ron Jackson solicitaba más información sobre la identidad de los pilotos y los detalles de la situación. Al menos un piloto pudo escapar al incidente del 28 de diciembre de 1988. El 22 de mayo de 1991, Easter Thompson, del Departamento de la División Audiovisual, pedía más información a Jackson sobre el destino final de esta información, dónde sería transmitida y a quién, al respecto de los incidentes de los aviones desaparecidos. El 6 de junio de 1991, Ron Jackson de Laker Productions envió una segunda carta al Departamento de la Marina. En ella dice a la Marina que se reserva el derecho de divulgar a qué audiencias será presentada la información. Jackson también se niega a discutir por correo la desaparición de los aviones porque los incidentes de los aviones han sido clasificados como información ultrasecreta, debido a las armas presentadas por las naves enemigas. En la carta, Jackson ofrece al Departamento de la Marina 2 posibles tipos de tratamiento a la historia. Si el documento era producido con la ayuda de la Marina, sería un documento donde se presentaría una posición heroica de la Marina luchando contra un enemigo de alta tecnología. Los secretos serían revelados suavemente para evitar un shock en la audiencia y se haría de una manera gradual. Si la Marina no cooperara, advierte Jackson en su carta, sería utilizado un criterio diferente presentando todos los acontecimientos sin tener cuidado con las posibles implicaciones psicológicas. Inclusive anuncia que en ese caso el documental llevaría el título de Secretos que Matan. Ron Jackson asegura en su carta la necesidad de apresurarse debido a que la información había empezado a trascender las fronteras de la isla y sería solo cuestión de tiempo antes de que otra compañía de producción realizara una investigación al respecto, sin que se pudiese tener control sobre ello. Finalmente, el 10 de julio de 1991, la Marina, a través de Easter Thompson, solicita nuevamente más datos y los propósitos para difundir esta información. A pesar de que no se esperaba ninguna contestación, se obtuvo esta respuesta ambigua, pero que confirma la posibilidad de estos eventos. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada de los pilotos que iban a bordo de esos aviones. El caso se mantiene en secreto.
¿Y la comunidad tiene miedo? Para que usted vea, aquí las personas ya están acostumbradas, estamos acostumbrados a hablar de ovnis, aquí es una cosa rutinaria. Ha sido tantas las veces que lo hemos visto, que hemos vivido experiencias que prácticamente, no digo toda la comunidad, ¿verdad? Porque hay personas que no han sido testigos de alguna, pero casi toda la comunidad, la gran mayoría, inmensa mayoría que ha visto esto, es una cosa rutinaria. Inclusive para las personas que no han visto, es rutinario escuchar hablar de esto. Exacto. Sí. O sea, las apreciaciones son diferentes a otros lugares. Es tanta la actividad que ha habido aquí en los últimos años, tanto aquí como en Calley y en muchos otros pueblos de la isla, que en estos sectores ya la gente lo ve como algo normal. Es un fenómeno sociológico bien importante, porque se está viendo la aceptación del fenómeno. Por eso que yo te decía, en la conversación aparte que tuvimos, que posiblemente la isla ha sido escogida para probar el contacto. Y yo creo que es así porque vamos a partir de esta premisa. Puerto Rico, sí es cierto que Estados Unidos tiene algún tipo de contacto con estas inteligencias, algún tipo de acuerdos, aunque sea preliminar. Hay que recordar que Puerto Rico, política y de otras maneras, depende de los Estados Unidos, jurisdiccionalmente queda bajo la gira de poder de Estados Unidos, por la relación especial que tiene Puerto Rico con la nación americana. Por lo tanto, sería muy fácil ver qué ocurriría, porque controlan el área, pueden estudiar el área a su antojo, pero a la misma vez está fuera del territorio continental. Y yo creo que esto puede ser un factor que quizás sea utilizado para hacer este tipo de prueba aquí, si es que realmente esto está ocurriendo. Repito, esto es una conjetura mía, pero yo creo que hay grandes posibilidades de que pueda ser así. Puerto Rico haya sido seleccionado para probar el contacto. Hasta el momento algunas personas se han ido de aquí por estas razones. Hay personas que han salido del lugar porque toman miedo, no tienen conocimiento del asunto, no tienen una orientación. Eso es una falta de responsabilidad también, yo creo, de las agencias, de no haber informado al público, de no haberlo preparado para esta posibilidad de lo que está ocurriendo aquí ahora. Nosotros ya como investigadores preveíamos esto años atrás, que podía haber una manifestación abierta y que había que preparar a las personas, por lo menos una aceptación oficial del hecho, si no querían decir más nada, y preparar a la gente, orientarla, porque hemos encontrado casos donde las personas, nosotros tenemos que hacer no de investigadores, tenemos que hacer de psicólogos, tenemos que hacer de trabajadores sociales, entonces después nos vemos imposibilitados de referir a una persona que está viendo una crisis a un lugar específico porque no existe, para que reciba unas ayudas, esa persona pudiera volver a un nivel emocional, porque pasan una crisis y les afecta su vida y le cambia su vida y le cambia su pensamiento. Y yo creo que es necesario de parte de las autoridades pertinentes el que se oriente al pueblo, que se le diga la verdad. Continuamos nuestra investigación entre el pueblo de Puerto Rico. Personas que presentan relatos extraordinarios y que sin embargo ni han recibido ni pretenden atraer la atención de los medios. Con Jorge Martín conocimos a Chente, un humilde pescador. Yo estoy en la baranda de la lancha, ¿verdad? Pues es una lancha grande, 45 pies. Entonces, pues, como eso los otros tenemos malacate, yo tengo uno, el muchacho tiene otro, entonces hay dos muchachos más que andaban. Entonces, cuando yo, para la parte que yo estoy mirando para el lado allá, para el faro, pues cuando yo veo eso, que eso va rompiendo como un marullo que sale para arriba, yo creo que era un submarino, pero no era un submarino porque se elevó, lo que era. Pero era redondo. Redondo. ¿Cuán grande tú dirías que era eso? ¿De qué tamaño tú crees? ¿Qué tamaño? Ahí sí me cogiste. Tamaño podría ser como, más o menos como 60 o 70 pies de largo. Un gran número de pescadores en la isla, especialmente los que viven cerca del área suroriental, han sido testigos de diferentes avistamientos de objetos voladores no identificados, como Diego Arce Mendoza. Usted ha sido testigo aquí en Puerto Rico, como muchos pescadores, de algunos asuntos inexplicables. No sé si quisiera decirnos de qué se trata. Bueno, sí, como algunos otros, en varias ocasiones he tenido varias experiencias. En una ocasión, encontrándome con mi esposa, que me acompañaba esa noche pescando, vimos un objeto, una luz brillante, que emitía un sonido como cuando hay un escape de corriente o cuando uno estruja un papel celofán, que hace un algo así. Y estábamos buscando al oscuro hasta que de momento nos dimos cuenta que estaba encima de nosotros y era una luz bien potente, bien fuerte, que se veía primero del tamaño como de un baño de lavar ropa y a según descendió, aumentó el tamaño, yo diría que se podría ver como del tamaño de un vehículo normal, de un carro intermedio.
Eso fue como por 2 o 3 minutos. Después empezó a hacer unos giros, lo fue extendiendo hasta que tomó rumbo hacia el sur. Dejamos de verlo. Pero se movió lentamente primero. O sea, los giros los hizo lentos, expandiendo el círculo, hasta que enfiló hacia el sur. Al enfilar hacia el sur, entonces se movió a una velocidad que era algo increíble, porque se desapareció. Era como si uno tuviera un flashlight prendido, está siguiendo la trayectoria del rayo de luz, de momento lo apaga, que deja de verlo. Algo así. En otra ocasión, pescando también con un compañero, señor que me acompañaba siempre a pescar, eran como las 6:30 de la tarde, en un área donde se conoce como el arrecife... caramba, que estaba hablando ahora mismo sobre el arrecife y ya se me olvidó el nombre, el Cayo de la Margarita. En el Cayo de la Margarita, como a una milla o milla y media de distancia donde nos encontrábamos nosotros, salió un objeto debajo del agua, hizo una burbuja de agua, se estabilizó, el agua cayó, se quedó el objeto suspendido y era como especie de un sombrero, sería del tamaño de una guagua 350, una guagua, esa que le dicen guagua de carga, una tumba, 350. Eso era, perdonando, ¿a la distancia que tú lo veías o a la distancia a que la estaba distancia solo? Que yo lo veía, como entre 1 milla y cuarto, 1 milla y media de ¿Y la distancia. veías del tamaño de una guagua 350? De una guagua 350. Entonces tenía un color ambarino, como el color de los cristales de sus lentes, un color así. Entonces esta hacía unos giros y unos bamboleos, se depositaba en el agua, se levantaba, hacía la misma operación, lo hizo por 6 o 7 veces, se depositó en el agua, se sumergió y se desapareció. ¿Se sumergió en el agua? En el agua. Y desapareció. Y desapareció. No volvimos a verla más. En otra ocasión, en la misma pitaya, el área que era más frecuente de nosotros pescar, ese mismo compañero y yo, veníamos regresando por debajo de un aguacero fuertísimo y viento bastante fuerte que no nos permite pescar. Tuvimos que optar por regresar a la orilla y estábamos cubiertos con unos plásticos de lo que se utilizan normalmente como cortinas de baño, que cuando ya no se pueden utilizar así, pues nosotros lo aprovechamos para taparnos, protegernos en el agua, del agua con ellos. Y veníamos 3 personas en aquella ocasión. Estábamos tapados con esos plásticos a una distancia como de 500 pies delante de nosotros, emergió algo del agua. Parecía como una bombilla, fue lo que logramos ver, como una burbuja. De esa burbuja nos salió un rayo de luz con un color entre verdoso amarillo, pero era bien candente, bien caliente, una forma que nosotros hicimos así, nos quitamos los plásticos creyendo que iban a coger fuego encima de nosotros. Entonces yo aceleré el motor, me fui encima del objeto y lo único que logramos ver fue una estela de agua. Hizo como especie de un remolino, el agua se expandió y una estela de agua, un espumero que se vio, pero no logramos identificar absolutamente nada, simplemente vimos eso. Aquí se movió a una velocidad tremenda, no hizo sonido, no sentimos absolutamente nada, ni ruido de agua ni nada, simplemente se vio la estela de agua. ¿Sabe que cuando una embarcación pasa se ve la espuma? Algo así. Diego ha sido víctima de la presión que se ejerce sobre aquellos que se convierten en testigos involuntarios de una realidad que aparentemente se quiere mantener oculta, alejada y desconocida para la humanidad. No soy solo yo, hay otras personas. Hay personas serias, hay doctores, hay jueces, hay abogados, personas serias de reputación, profesionales, que no hablan públicamente sobre el asunto, que lo hacen íntimamente cuando se reúnen en una fiesta, en una situación social y hablan sobre el tema y cuentan sobre lo que han visto. Y hay una razón poderosísima por la cual muchas personas se están absteniendo y se están negando a hablar sobre el asunto. Y estoy hablando de personas de reputación, personas completamente serias. ¿Qué razón es esta, Diego? Y la razón es que aquí en Puerto Rico, cada vez que una persona expone algo sobre esto y se trata de alguna persona que puede aportar o que puede jurar de ser necesario o demostrar con ciertos hechos que esto es así, intervienen los federales, le ponen una mordaza a uno, hay amenazas vedadas, hay persecución y tienen a uno acorralado entre la espada y la pared, porque cuando uno trata de hablar sobre el asunto y exponer mucho sobre el asunto, intervienen ellos.
Te voy a preguntar esto ahora. ¿A ti te ha sucedido eso? Me ha sucedido ¿Has sido presionado? en varias ocasiones. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? No voy a hacer más comentarios sobre el asunto, prefiero no hablar más sobre el asunto. Déjame que insista, de lo que usted no puede hablar es de algo que vio, es de algo que se enteró. Me abstengo. Me abstengo, no comentaré nada sobre el asunto. ¿No piensa que lo debería de saber la gente? Es muy probable, pero me abstengo. No quiero abundar sobre el asunto. ¿Y hay otras gentes como usted que estén siendo amedrentadas y que estén siendo reprimidas, intimidadas? Me abstengo, no voy a hacer comentarios sobre el asunto. No quiero involucrar. Aquí no es una corte. Sí, pero no es una corte, pero es un asunto serio y no quiero abundar sobre el asunto. No quiero hacer comentarios. Los relatos son diferentes, pero existe una coincidencia común. En ninguno de los casos, los testigos tenían alguna duda sobre lo que habían visto. Cuando yo fui a buscar los nietos míos que estaban en Estados Unidos, por poco nos matamos en el camino, en la semicurva que hay cuando uno va de Guánica hacia coger la carretera que sale hacia Ponce. Por poco nos matamos ahí cuando veníamos. Porque Nereida quedó enfocada y me dijo, mira lo que va por ahí. Yo miré y era verdad. ¿Qué? Era como especie de una lata de sardina. De una lata de sardina, sí. ¿Verdad? Las latas de sardina son más o menos así, así y así. Como esas latas que viene ese jamón. Ajá. Así yo la vi. Ahora, era de distintos colores las bombillas que llevaban. Ahora sí, que se sentía algo que era como cuando usted pone un disco, que ese disco no es de esa, ¿cómo diría yo? ¿Velocidad? Sí, de velocidad, que hacía, así era lo que yo oía. ¿Qué ocurre entonces? ¿Ustedes van en el automóvil? Ella se asusta. Nos asustamos porque yo le digo, párate, no cojas así que nos vamos a matar. Nos vas a matar. Y dice, pero si es que viene por encima de nosotros, mira. Me contestó y yo dije, bueno, cógelo con calma entonces, a ver lo que sucede. Y me vino con calma y entonces hizo. Y se fue buscando hacia el mar. Fue lo que hizo. Porque... Y nos ocurrió 2 veces eso. Eso ya nos ocurrió a nosotros 2 veces. Y yo digo, pues, ¿será que quieren llevarnos? Porque no hay más nada. ¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones oficiales de la policía, de los agentes federales que están a cargo de la Laguna Cartagena y la Sierra, etcétera, en el sentido de que todo esto es falso, que no está sucediendo nada, que las personas no saben lo que están viendo? Bueno, para mí no es falso, porque yo lo he visto. Ahora, puede que uno de ellos que no lo vea, el que diga que es falso, pero el que lo he visto dice que es verdad. Porque algunos policías han dicho que es cierto, ¿verdad? Ahora, el que no lo ve dice que no es cierto. Pero si usted ve ahora mismo que allí están por lo menos atropellando a una persona, usted no va a decir que es mentira, usted dice que es verdad porque lo están atropellando y lo atropellaron en su presencia. Eso es lo mío. ¿Y a qué usted cree que se deben esas declaraciones oficiales? Bueno, estarán tapando algo. Tapando algo de que ellos ven, pero no se atreven a soltar porque puede que le tengan un zipper a ellos en la boca para que no hablen. Pero a mí no me lo puede poner nadie porque yo soy dueño de mi gusto. Y si yo lo he visto, no puedo decir que no lo he visto. Como lo vi. Ahora, no, yo tengo que decirlo porque yo no sé lo que viene en el mañana. En el mañana puede que esos mismos ovnis traigan una cosa y como no estamos preventivos de lo que va a pasar, entonces nos coge de golpetazo. Ahora, si lo hablamos, no nos coge. Eso es lo mismo. O sea, que ¿usted cree que se debe preparar al público con todas estas informaciones? Es lo que se debe hacer. No al público la mayor parte, porque ya muchos de nosotros vamos para abajo, pero a esta niñez que viene ahora a vivir su vida, no se sabe en el mañana lo que pueda pasarle a ellos. Porque cuando el río suena, agua trae. Agradecer a ustedes la gentileza. Estas experiencias han ocurrido a personas de diferentes condiciones y estrato social, como a don Julio Ramírez, periodista de gran prestigio en Puerto Rico. Yo tengo una gran responsabilidad, no solamente como periodista, sino como hombre comprometido con la verdad y con la humanidad. ¿Por qué le digo esto? Porque aparte de mi trabajo como periodista, yo he tenido también
la dicha, porque es una dicha, de haber vivido la oportunidad del fenómeno OVNI. Antes me contaban sobre esto, yo era un tanto dudaba, sin embargo, de un tiempo a esta parte, luego de haber vivido experiencias personales, puedo decir con toda certeza de que el fenómeno OVNI es real y que nosotros, no solamente en esta parte de Puerto Rico estamos viviendo el mismo, sino en el mundo entero se está viviendo esta situación. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico? En Puerto Rico se están dando unas manifestaciones de avistamientos de objetos de diferentes formas. Objetos de forma triangular, objetos de forma circular, objetos en forma de cigarro. En fin, hay diferentes formas y variedades de este llamado fenómeno OVNI. Pero mucho más importante que eso es el encuentro de gente humilde de nuestro país con seres que nosotros entendemos que no son seres comunes y corrientes que habitan con nosotros, sino que entiendo, en mi humilde expresión, que podría tratarse de visitantes de otros mundos. Estando aquí en este mismo lugar donde estamos ahora conversando, mi señora y yo, comenzamos a ver un objeto luminoso con luces alrededor. Imagino por la altura que tiene que es circular. No hacía ningún tipo de ruido, completamente silencioso. Mi señora me dice, ¿es posible que sea un helicóptero? Yo le digo, no puede ser un helicóptero porque los helicópteros no tienen un sistema de luces que comienzan a circular. Y yo dije, hay la posibilidad de que pudiera tratarse de un avión, pero a medida que viene acercándose a nosotros, y debe estar como a una altura de 4 o 5 mil pies por el tamaño, ¿verdad? Mi señora dice, si eso es un objeto volador no identificado de otro mundo, que por favor se acerque a nosotros y se manifieste. De momento, ese objeto vira, va en esta dirección de sur a norte y cambia de dirección y se acerca a nosotros y enciende una luz blanca enorme. Tanto mi señora como yo nos quedamos pues estupefactos, nos quedamos sorprendidos porque aquellos seres que estaban tripulando ese objeto aparentemente tenían algún tipo de contacto con nosotros porque se manifestaron. O sea, esa es una de varias experiencias que personalmente yo he vivido. O sea, yo no le puedo responder a ustedes por las cosas que hayan visto otras personas. Yo le puedo responder a ustedes por la experiencia mía. Y eso que yo le digo a ustedes, estoy disponible para sostenerlo bajo juramento ante cualquier autoridad del mundo, porque me considero un periodista serio y un hombre de palabra. Hemos visto que hay muchos casos, experiencias en todas partes, con todo tipo de personas, en los últimos años en Puerto Rico y especialmente los últimos meses y especialmente las últimas semanas, como si el fenómeno se viniera acelerando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia fundamental de esto es que nuestro país, esta pequeña isla del Caribe, yo la considero como un laboratorio experimental, no solamente de fuerzas de otros mundos, sino de los propios gobiernos que ven en estos lugares, quizás algunos inhóspitos ven en ellos los sitios adecuados para llevar a cabo este tipo de experimentos. No sé si por el tipo de agua, si por el tipo de planta,
Pero también yo no quiero aventurarme porque no tengo la autoridad científica para hablar sobre este asunto. Yo puedo decir que nos están preparando para un fenómeno mucho más grande, que va a venir muy pronto, que en Puerto Rico vamos a vivir una experiencia muy, muy grande, muy tremenda, muy profunda, que va a conmover al mundo entero. Y yo no soy vidente ni parapsicólogo, pero le digo a ustedes que eso va a suceder muy pronto y en eso van a intervenir fuerzas ajenas a nosotros en la tierra. Resulta difícil dudar de testimonios así, sobre todo cuando son tan firmes y tan frecuentes. Como ya se apuntaba, en ninguna de las personas que habíamos entrevistado existía alguna duda sobre lo que habían visto. Una característica que se convertiría en una evidencia en sí misma, como el caso de Gilberto Zapata Pérez, otro caso de rapto de un avión, pero en esta ocasión se trataba de un avión privado. Y el avión, lo que usted me pregunte, estoy dispuesto a contestarlo. Si tuviera que ir a algún detector de mentiras a Estados Unidos aquí en Puerto Rico, estoy dispuesto, porque sé que voy con la conciencia limpia y que Dios no me va a castigar porque no estoy diciendo mentiras. Dígame usted ahora. Si quiere contarnos. Bueno, yo estaba en un sitio que le dicen La Catumba, allí cerca de donde yo vivía, eran como las 6:30 más o menos. Y yo pues dije, pues me voy porque me sentía un poquito cansado y cogí para un colmado que le dicen el colmado del guardia, que dice Morales, y le dije, Morales, yo me voy porque no me siento bien, me voy a descansar ya en el balcón, y puse así, en mi casa, es una casa pobre, yo soy de familia pobre, y enganché los 2 pies sobre el tubo, que allí siempre los engancho. Y entonces, pues de pronto eran como algo de las 7:30, porque yo no tengo reloj, no soy reloj, pues también soy pobre, ¿sabes? A veces que no tengo con qué comprarlo y cuando he tenido me lo gasto. Entonces, pues, siento de pronto un avión que viene de la costa sur, como en dirección a la casa, pero que era bastante ruidoso, y es un avión a esta hora y bajito, y ya parece que hay un operativo de droga, pero que veo una luz que baja y va directo, pero en una velocidad bastante, no diría tan considerable, pero va directo, y veo el objeto, pero que no lleva ruido. Luego, cuando se va acercando al avión, sube, el avión intenta voltear, porque yo vuelo aviones otra vez, como un 360, o sea, así, pero el aparato como que se expande, y hace así, y lo agaja, y ahí se acaba el ruido del avión. Luego, el objeto ese voltea, sobre la costa se eleva, y ahí se desapareció y no se vio más luz ninguna. Entonces yo me quedé así, yo dije, pues, sea lo que sea, yo creo que mañana vamos a ser vivos. Pero esto es cosa de... No es cosa de Dios, ni mucho menos, porque las cosas de Dios serían diferentes a un ruido en un avión, y una cosa que no sea ruido, no sé qué cosa podía ser, pero sí vi el objeto como era. ¿Usted llegó a notificar eso a la policía? O sea, había una observación y creían que era un operativo de drogas, y cuando yo llamé me dijeron que me olvidara de eso. ¿Quién le dijo eso? El del cuartel en Cabo Rojo. ¿Cabo Rojo? Sí. ¿Recuerda el nombre del policía envuelto? No recuerdo el nombre, porque yo fui hasta un teléfono público, porque yo no poseo teléfono, y mi hermana que tiene teléfono no estaba en casa, porque ellos habían salido. ¿Ellos le dieron algún indicativo de que ellos estaban al tanto de lo que había pasado? El avión lo estaban rastreando, pero que posiblemente se estrelló, se cayó a la mar, y que ellos iban a investigar eso y que no me preocupara, que porque había gente de más que se encargaría de eso. Pero que le habían notificado que el avión había salido de Jalá y que ya no se encontraba en Jalá, que posiblemente cayó. Y cuando yo le dije, me dijo, ajá, ese río. Ahora, ¿qué policía fue? No recuerdo, en realidad no recuerdo. ¿Usted le dijo que lo había capturado una nave extraña? Sí, y me dijo que me olvidara eso, porque yo había muchos investigadores y que eso eran muchos cuentos de fantasía. Y pues si quiere venga a casa, le voy a decir para dónde fue. Y me dijo que estaba muy ocupado para investigaciones bobas. Y yo pues me quedé y colgué el teléfono porque ya no tenía más que esos 10 centavos. Y no le dije nada a los vecinos porque sabe que mucha gente se mofa de uno. Y como ya otra vez se lo habían hecho, pues pensé que mejor quedarme, mantener el silencio. Pero que muchas personas lo vieron, pero que también prefieren no hablar. O sea que fue para usted muy sorpresivo lo que sucedió. Sí, yo estuve 2 o 3 días un poquito mal a los nervios y que apenas salía de casa también. La gente me decía, ¿pero qué te pasa que no me atrae? Yo no tengo nada, me siento un poco nervioso. ¿Sí lo afectó? Sí, me afectó los nervios bastante, sí, pero como eso no es causa de nadie, pues no puedo reclamarle a nadie. Pero después me fui recuperando, entonces vi más avistamientos, sí.
Resulta difícil de entender cómo han podido suceder todos estos eventos sin que prácticamente nadie se dé cuenta. Muchas personas afirman haber tenido contacto con los seres que tripulan las naves. No son una ni dos personas. Muchos son los que aseguran haber tenido una experiencia de contacto del tercer tipo. Incluso algunos aseguran haber sido curados. Realmente es abrumador la evidencia. Sí. En este momento yo tengo un listado de unas 250 personas que han pasado por experiencias directas de raptos y exámenes por parte de seres supuestamente extraterrestres. Si esto es así, y yo solo, trabajando poco a poco aquí y allá, recibiendo información de distintas personas, he podido recopilar unas 250 personas en Puerto Rico, que es una isla que mide solamente 100 millas por 35 millas, con una población de cerca de 3 millones de personas. Imagínate lo que realmente está sucediendo aquí, en esta isla del Caribe. O sea, el número real de casos tiene que ser enorme, porque por cada caso que se conoce de encuentro ovni, se ha podido sacar en claro una estadística de que por lo menos 10 son desconocidos. Así que hay que ver realmente lo que está sucediendo en el país, es importantísimo. Como el caso de Víctor Demetrio Garay, un hombre que sufría de cálculos biliares en los riñones y que después de tener un supuesto contacto, sanó ante la sorpresa de sus familiares y sobre todo de los médicos que lo atendían. El 17 de septiembre del 89, yo me encontraba solo aquí, eran como las 10:30 de la noche, y apagué el televisor y me acosté a dormir. Cuando me acuesto a dormir, vieron una luz bien fuerte y alumbra en esta ventana y en esta, pero bien fuerte. En ese momento pues miro para los lados y no veo nada y quedo con un sueño fuertísimo, quedé completamente dormido. Cuando de momento me encuentro dentro de una nave. No sé cómo llegué allá, pero me encontré ahí. Empezaron a hacerme preguntas. Yo le dije a ellos que si me iban a hacer algún daño. Ellos me dijeron que no, pero no me hablaban. En ningún momento me hablaron. Solamente con la mente me decían las cosas. Entonces, pues, me acostaron en una cosa así. En esa cosa así. Cuando me acostaron ahí, ellos se fueron del lado mío. Yo me levanté y empecé a buscar por los interiores de donde estaba, de un panel que había como de instrumentos. Empecé a mirar y a tocar las cosas a ver qué salía. Cuando toqué los del centro fue que salió una cosa, o sea, porque yo empecé a tocar los del medio. Cuando hundí el del medio, que me atreví, porque empecé a tocarlo pues y vi que se movía un chispito, los del medio los toqué fuerte. Cuando toqué fuerte salió muchas estrellas y unos puntos. Pero no, tú sabes, no pude bregar bien ni saber dónde estaba, porque eso no es de aquí, no es de la tierra. Tú me hablas a mí de Puerto Rico y yo te conozco Puerto Rico al revés y al derecho. Pero en cuestión de cosas así raras, pues me encontré rarísimo. Entonces vinieron para acá, el grande vino para acá con los chiquitos y me llamó la atención. Me dijo que no tocaran esas cosas, que me tuviera tranquilo. Y yo... ¿Quién es el grande y quiénes son los chiquitos? Pues había unos marcianitos chiquitos como de 3 pies y medio y el grande, que era el que mandaba más, que como que le decía a los otros que hicieran las cosas sin hablar, telepáticamente. Entonces pues me acosté en la camilla, en la de eso una silla que hay, como parece como de oficina. Me acostaron ahí y yo le pregunté, no me vayan a hacer daño. No te vamos a hacer daño, te vamos a chequear. ¿Qué tipo de experimentos, si alguno? Bueno, las agujas y una cosa que pasaron así por encima, de arriba abajo. ¿Cómo era eso? Era como un micrófono así largo, como una luz así, que chequeaba uno de arriba abajo. ¿Te explican ellos qué están haciendo? Que mejorando la casa, que no haya problemas, y entonces yo le pregunté de la enfermedad. ¿Quién tenía problemas? Nosotros tenemos problemas. ¿Nosotros? ¿Por qué? No sé, que nos vamos a destruir nosotros mismos. ¿Qué te explican ellos sobre eso? Bueno, que ellos están aquí para ayudarnos a nosotros, que ellos siempre han estado aquí. ¿Dónde? Esa es la jugada. Yo le preguntaba y no me decían punto de referencia ninguno, no querían darme ningún punto de referencia. Usted también les hizo otras preguntas. Sí, las que están aquí. Pues estas son las preguntas que yo le hice.
te puedo hacer unas preguntas. ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Son creyentes en Dios? ¿Qué religión son? ¿Hay hembras, niños y hombres? ¿Qué edades? ¿Dónde queda esa galaxia? ¿Cuánto se tarda uno en ir y venir? ¿Cómo pueden llamarnos a nosotros? ¿Cómo puedo llamarlo a ustedes? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se escribe tu nombre? Escríbelo aquí. Eso es lo que yo quería. Que me escribiera. Me dejaban en blanco. O sea, que yo le hiciera la pregunta que hiciera, pero no me contestaban ninguna. Yo lo que quería era lo del nombre. ¿Cómo se escribe tu nombre? Hay que me escribiera el nombre aquí, para tener un punto de referencia. Pero no pude. Tengo entendido, Víctor, nos corriges, a Jaime, a mí, etcétera, por conocimiento previo de que tú tenías una afección en el riñón. Sí. ¿Qué ocurrió? Pues yo estuve desde el 80 sufriendo de piedra en los riñones. Eso me tenía loco a mí. Eso, olvídate. Me ponían una inyección, un suero y para el hospital. Estaba bien un día, después al otro día la misma jugada. Bueno, el costo del ratito que tuve en el hospital fueron 3.100 pesos. Como no trabajaba ni nada por la dolencia que tenía, vendí la motora, salí de la deuda. Cuando pasó eso, ya no hay dolores de piedra. Me he quedado siempre con esa manía de todas las noches saltarme de agua. Que eso lo puede decir la doña mía, que eso es así. Porque me creo, como siempre me dan los dolores de noche, que se me atraviesa una piedra, porque a mí me tuvieron que sondear, porque me quedé tapado, que eso es lo más malo que hay. Pues me he quedado siempre de noche tomando mucha agua, tener líquido, por si acaso cualquier cosa, que no quiero tener ese problema más. Precisamente eso es lo que queríamos aclarar. O sea, luego de este encuentro es que te cesa la condición. Sí. El doctor le estuvo raro, porque es imposible que un hombre bote tantas piedras como boté yo, porque eso eran como granos de ajo y como granos de habichuela. Y sin dolor ninguno, porque yo la boté a pulso y sin dolor ninguno. Que yo mismo sentía la piedra que venía bajando, porque la sentía que venía bajando, me saltaba de agua y la botaba y se la llevaba al doctor. Mira, la boté, mira. Es imposible, porque siempre hay que poner inyecciones a uno. ¿No han vuelto a darte más piedras? Hasta el día de hoy, gracias a Dios, la Virgen Mary, que no me den. ¿Y el médico qué te opina de eso? ¿Tú le explicaste lo que había sucedido? Yo le expliqué y no. Dice que es imposible que haya botado piedras, y tantas que yo tenía. ¿Le explicaste sobre la experiencia que habías tenido? No, eso no le expliqué. ¿Por qué? Porque no quería cambiarlo de... Porque si tú tienes un problema con un doctor y después se lo llevas a otro, va a haber que tú crees más a que en mí, no. No, me refiero que si le explicaste sí, sobre esta experiencia con estos seres. No, la experiencia no. ¿Por qué? Como para ese tiempo yo era más joven, no me van a creer. Va a causar una duda. Y dije, no, eso lo vi yo y como yo lo viví, eso no lo vivió más nadie, lo viví yo. Y hay récord de eso, pues. ¿Y no le da miedo contar esto? No. ¿No le da miedo que alguien lo pueda considerar mal de la cabeza? Eso no, olvídate. Si yo estuviera loco, no podía trabajar porque yo soy mecánico y la mecánica está fuerte. ¿Alguien se ha burlado de usted? No, hasta la fecha. Unos creen y otros no creen. Pero le busco la manera porque todo el mundo no se le puede explicar igual. Esta experiencia ha ocurrido a hombres y mujeres adultos, pero también ha sucedido a niños y a jóvenes, como a Marisol Camacho, quien fue entrevistada por Jorge Martín. Obtuvimos información en el sentido de que hace más o menos un mes perdonando la redundancia, tú habías tenido un encuentro con dos criaturas extrañas que parecieron salir del área de la Laguna Cartagena. ¿Me puedes decir más o menos qué fue lo que te sucedió en esa ocasión? Bueno, esta cuestión eran como las 2:30 de la noche. Yo estaba acostada, sentí las perras demasiado muy alborotadas y pues me dio curiosidad. Seguí hasta la sala, abrí un poquito más la ventana cuando vi esa cosa muy extraña, muy rara. Yo nunca lo he visto, fue la primera vez, pero que no me asusté, simplemente que traté de hablar y no podía. Entonces los vi murmurando. ¿Cómo murmuraban? Era como algo de... pero que yo no lo entendía, no podía hacer eso.
Pues ellos no me vieron. Simplemente que arrancaron un ganchito de una mata que yo tengo y se fueron. ¿Qué planta era, mamá? Era una planta que le dicen queso suizo. Queso suizo. Ok, ¿cómo eran ellos, las figuras que tuviste ahí en tu casa? Pues eran con ojos profundos, negros, ojos achinados. ¿Pequeños o grandes? Grandes, más o menos un poquito más de la estatura mía, menos de la estatura mía. ¿Qué estatura tendrían estas figuras? Más o menos como 4. ¿4 pies? 4 pies. ¿Y el físico que tenían, cómo era? El físico era redondito, como ovalado. De orejas no tenían orejas, sino que jotito. Piel pálida, no tenían ninguna clase de ropa. Delgado, grueso. Delgado, bien flaquitito, con los deditos bien infinititos. Pues, y después de eso, pues yo a rato, a la hora, fue que pude hablar. Después, sucesivamente, pasaron una semana, volví y lo vi otra vez. Ellos me vieron, pero cuando me vieron arrancaron a coger. ¿Hacia dónde iban? Cada vez que se iban, ¿hacia qué dirección tomaban? Hacia la Laguna Cartagena. ¿La Laguna Cartagena, siempre? Siempre. ¿Estás segura de eso? Sí, segura. Esta es la Sierra Bermeja, en Puerto Rico, en la zona occidental de Puerto Rico. Esta es la zona considerada como la más caliente, donde más avistamientos de objetos voladores no identificados se han podido observar. Prácticamente todas las gentes que viven alrededor de esta zona han sido testigos en alguna ocasión de algún evento que no se ha podido explicar. En la base de esta sierra se encuentra la llamada Laguna de Cartagena, donde muchas personas afirman haber sido testigos de avistamientos inexplicables, objetos que surgen de en medio de la laguna para elevarse posteriormente en el cielo. También en este lugar se consideró el epicentro de un temblor que ocurrió, donde precisamente en el medio del sismo se pudo observar humo azul saliendo de algunas grietas que se formaron a lo largo de la laguna. Es decir, este lugar aún merece ser profundamente investigado. Quizá aquí se encuentre la respuesta al llamado fenómeno extraterrestre. Llegamos así hasta el punto donde se han producido la mayoría de los contactos y de los avistamientos en la isla, alrededor de la Laguna de Cartagena. Prácticamente todas las personas que ahí viven han sido testigos de la presencia de ovnis o incluso de extraterrestres. ¿A dónde vamos ahora, Jorge? Ahora vamos hacia el área donde está la Laguna Cartagena, el área neurálgica aquí, con los avistamientos y los casos de encuentros. En muchas ocasiones se han visto estos artefactos misteriosos sobre la laguna. Hay personas que aseguran haberlos visto entrar o salir de la Laguna Cartagena. Es el área más caliente. Ahora mismo hay una actividad de desinformación por el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico, tratando de convencer al público de que no está sucediendo nada, pero la situación es muy obvia. O sea, los testigos en esta región de la isla son numerosos. Hacia allá nos dirigimos ahora en este momento. ¿Qué es lo que se ha podido observar en esta área? Se han podido observar platillos voladores clásicos, grandes bolas de luz sobrevolando el sector. Se han visto objetos enormes de forma tubular, alargados, con grandes luces en sus extremos, sobrevolando tranquilamente y a veces suspendiéndose. Han visto grandes bolas de luz azules o rojas entrando en forma de maniobra controlada y sumergiéndose dentro de la Laguna Cartagena. Han habido incidentes muy extraños. Luego de una de estas entradas, de uno de estos artefactos en la laguna, hubo una misteriosa explosión que se sintió en todo el sector y conmovió toda la región. Aparentemente el epicentro fue ahí en la laguna y después de esto hubo personal, aparentemente del gobierno de los Estados Unidos, personal técnico, científico, vestido con ropa de anticontaminación, sacando muestras de toda el agua del sector, del fango, de las plantas, de las especies. Y también se vieron que estaban con unos aparatos parecidos a contadores Geiger haciendo algún tipo de mediciones. Humo azul, de color azul cobalto brillante, que salía del centro de la laguna y de algunas grietas que se formaron en el área. O sea, toda una situación que es bien anómala, bien extraña. Y esto unido siempre al asunto de los llamados platillos voladores u ovnis en el sector.
después de que un gran número de personas aseguró haber sido testigos de cómo extrañas naves penetraban y salían de una laguna de apenas unos cuantos metros de profundidad, el gobierno de la isla decidió declararla como un refugio nacional de vida silvestre. Muy cerca de la laguna de Cartagena ocurrieron dos de los casos más extraordinarios de los que encontramos en Puerto Rico. El caso de Andy Maldonado es uno de ellos. Yo conozco el caso de Andy Maldonado, por eso es que quise que tú tuvieses acceso a él. Lo que sucede aquí es que hay una situación bien delicada. Una persona en su familia tiene un grave problema de salud. Y estos seres, sin él saber cómo lo sabían, le ayudaron en ese problema y curaron a esta persona que era muy importante para él. ¿Okay? Eso es lo que ocurre, pero no quieren publicidad en el sentido de que no quieren de que las autoridades o alguien se vayan a interesar en esa persona y vaya a crear algún problema. ¿Entiendes? Sí, no, eso no. O sea, ya es bastante fuerte. Usted en febrero de 1991, si nos quiere narrar, viene por la carretera del Boquerón. Sí, de Boquerón hacia acá. ¿Y qué le sucede? O sea, yo estoy en un colmadito, ahí con unas amistades mías. Como ya era tarde y como me tengo que levantar bien temprano para ir a pescar todos los días, pues yo miro el reloj, yo estoy consciente que miro el reloj, que son las 10:30 de la noche. Pues me despido de los que estoy allí con ellos y me voy. De Boquerón aquí, lo más que yo me puedo echar son 10-12 minutos, lo más, ¿sabes? Porque como de noche no hay tráfico. Pues cuando vengo, está la noche oscura, no hay luna, vengo con la luz corta. Cuando cojo una semicurva, pues pongo la luz larga porque está oscuro. Al momento que pongo la luz larga, veo algo que cruza en la carretera. Pasó tan rápido y como no tengo la vista hacia allá, pues lo que vi fue lo que pasa, pero que no me fijé en lo que era. Cuando lo de nuevo, lo que pasó después, sí lo vi bien. Era como un hombrecito, un muñequito de 3-4 pies de alto. No le vi pelo, sino los ojos grandes, como si tuviera gafas, pero cogía como cuando tiene las manos en los bolsillos, cogiendo con las manos pegadas al cuerpo, bien ligero, como agachadito, pero bien ligero. Cruzó del pasto a la derecha, hacia un edificio que están haciendo, que queda a la izquierda, con Querón. Entonces, de ahí, cuando razono, estoy arrancando arriba, en la cuesta, arrancando de nuevo, temblando, sudando, con mucho miedo. Pero que no es lógico porque es una carretera cogida, que no tengo que parar ahí para nada. Sí, pero estoy arrancando arriba, como a 100 o 200 metros arriba, arrancando de nuevo. Cuando llego aquí, que le cuento a mi esposa, Cindy, me pasó algo. Algo pasó, no sé si fueron monos, no sé si fueron nenes, pero algo se me pasó por el medio. Cuando miramos el reloj, son las 11:15, o sea que está pasando casi, yo creo que como media hora. Perdida, no sé qué pasó, de ahí con miedo, temblor, náusea, un malestar terrible. Pues pasaron los meses. ¿Qué pasó mientras? Mientras, pues, tuve 2 o 3 sueños de un rancho, en la cara de un hombre, pero solamente la cara, no me acuerdo haber visto cuerpo, nada, sino solamente la cara, que se reía, pero no una risa, sino con una sonrisa, mejor dicho. Y cuando me despertaba del sueño, me sentía bien, pero al rato volvía, cuando miraba que estaba oscuro, pues volvía el miedo de nuevo. Y el temblor, el malestar, algo terrible. Bueno, imagínate cómo era el miedo, que estamos en la conferencia que dieron en Laja, y yo me tuve que ir. Y cuando empezó a oscurecer, yo me tuve que levantar y irme, Cindy, vámonos. Y el temblor y el malestar, y me tuve que ir a mitad. Y entonces, hasta julio 29, 28, fue lunes, de lunes a martes, pues ellos volvieron. Volvió este hombre, el hombre de los sueños vino. ¿Cómo? ¿Qué sucede? Y me habla. Estamos, o sea, yo razono como a las 4 de la mañana, cuando estoy sin ropa en el baño, sentado en el toilet, sudando y llorando. ¿Sabes? Con lágrimas, no llorando, con sentimiento, pero sino con lágrimas. Pues, pero no siento miedo, no razono nada, sino me lavo la cara y me acuesto otra vez. Cuando me despierto por la mañana, que voy a salir, que abro la puerta, está la puerta abierta. Y en cuanto toco la puerta que la abro, pues todo me viene a la mente. Me acordé lo que me pasó primero, en febrero, y todo lo que me hablaron en el momento que estuvo aquí. No sé cuánto tiempo estuvo aquí,
pero yo sé que yo razoné que eran como las 4 de la mañana. ¿Quién estuvo aquí? El mismo hombre de los sueños, este hombre trigueño, del pelo negro. Descríbalo. Un hombre alto, yo no diría que llegara a los 6 pies de alto, pero alto, fuerte, o sea, delgado pero fuerte. El pelo hacia atrás, negro, que le llegaba casi a los hombros, los ojos almendrados, pero firmes, unos ojos, te explico, oscuros, almendrados. La ceja fina, pero peinada, ¿sabes? Con el físico limpio, ¿sabes? Con un físico limpio, sin barba. Y me habla de muchas cosas. Me dijo que ellos están viniendo aquí porque están chequeando, están viendo cómo se desenvuelve el ambiente. Dice que hay mucha contaminación, que no se explica cómo nosotros podemos mantenernos vivos sin ningún gran problema en cuestiones al sistema reproductivo de nosotros, o sea, los genes, los cromosomas, porque dice que es tanta la contaminación que no se explican cómo. No ha habido un cambio tan drástico en eso. También dice que están buscando gente en especial. Yo me supongo que sea que tengan alguna que otra cualidad, algo que ellos están buscando para que hagan algo en el futuro. Si lo dijo, no me acuerdo, o tal vez no me lo dijo. Andy Maldonado pensaba mantener su experiencia en secreto, pero ocurrieron nuevos acontecimientos que lo animaron a relatar su experiencia a Jorge Martín. Con lo que pasó, yo no pensaba comentárselo a nadie. Yo sentía entre mí que no tenía que decírselo a nadie. Yo se lo dije a ella y le comenté a Mauri. Sentí el decírselo a él. Pues paré un día y se lo dije a él. Pero sí fue después. Porque yo dije, bueno, esto pasó. Si pasó o no pasó, yo voy a dejarlo ahí. Al único que se lo dije fue a Mauri. No se lo dije a más nadie. Yo me voy a punto, lo voy a dejar. Pero en una noche yo me levanté peleando con ella. Cindy, pero mira, ya amaneció y no me levantaste. ¿Por qué no me levantaste? Pues yo me levanto cuando está amaneciendo para irme para pescar. Y cuando miro, está alumbrado, como que el sol está arriba. Yo me levanto a la milla para ir al baño y lavarme la boca e irme. Pero Cindy me dice, pero si yo me levanté ahora mismo a darle leche a la nena y son las 11:30, cuando miro, era la 1. Y a las 1 de la mañana yo me pongo a mirar por la ventana. Está todo alumbrado completito. Se ve la casa, toda la casa, bueno, como de día. Y yo, mira, está alumbrado, pero que no me dio por mirar para arriba, nada. Sino que miré, todito se veía todo alumbrado. Y nos acostamos. A los par de días, Cindy de nuevo ve que todo está de día. Pero lo dejé pasar. Y la vecina, yo le estoy dando comida a los animales al par de días y me dice la vecina, oye, ¿tú viste lo que había anoche por aquí? Y yo, ¿qué? Muchacho, estaba todo esto alumbrado. Y pues es verdad lo que está pasando. Entonces a la de atrás, a la muchacha, dice ella que había un foco que le pasó por todo atrás de la casa. Como si estuvieran alumbrando, pero dice ella que le alumbró, que le entraba así por la luz, por la endía, que le dio la vuelta, se nos paró aquí encima y acá se quedó todo oscuro. Esto hace como 2 semanas. Por eso fue que yo me dice, pues deja, esto parece que va para algo. Por entonces fue cuando yo te llamé. Y yo dije, está pasando algo. Porque están como alumbrando, o sea, como si estuvieran chequeando. Quizá la experiencia que ha llamado más la atención de los investigadores de todo el mundo haya sido el caso de Amaury Rivera, un joven originario de Puerto Rico que pasó la mayor parte de su vida en Nueva York. Sin embargo, en los primeros meses de 1988 decidió regresar a vivir a su amada isla. Sin embargo, tuvo problemas al no encontrar un empleo firme. En la actualidad es un hombre de escasos recursos. Al momento de su experiencia era un camarero. Más tarde se convertiría en vendedor ambulante. En la actualidad realiza trabajos eventuales y escribe un libro titulado La Noche del Encuentro, donde narra su experiencia que ocurrió la madrugada del 9 de mayo de 1988 cerca del pueblo de Hormigueros. Amaury nunca imaginó que viviría una experiencia considerada verdaderamente extraordinaria, especialmente porque
fue capaz de obtener algunas de las mejores fotografías que se hayan logrado en la historia de este fenómeno. Esto de noche se encontraba lleno de neblina. Y el mismo primo mío que me había advertido, que me había enseñado la ruta para llegar tanto para aplicar para el trabajo y para llegar a él, me había dicho que tuviera cuidado con los animales, las vacas, las cabras que se sueltan de la finca y se meten a la carretera y uno puede tener un accidente. Que esas son cosas que uno no toma en consideración cuando uno... yo guiaba en una ciudad afuera, en Nueva York. Pues acá yo tenía que tener eso en mente y eso hasta hoy día yo todavía lo tengo en mente con neblina o sin neblina. Pues esa noche había una neblina bien espesa, bien gruesa. Y yo iba conduciendo lentamente. No había este tránsito que se ve ahora, esto a esa hora no hay ningún tránsito aquí. Pues yo voy por este camino así y voy bien lento, más o menos así, porque te digo que ni con la luz larga, cuando uno cambia la luz larga, no podía ver a través si acaso un pie o dos adelante, no se veía nada al frente. Entonces pues llega el momento que yo escucho por este lado, antes de ver cualquier cosa, yo escucho unos sonidos como si fuera... Como yo pensé en ese momento que era como una cabra o algo, un animal cogiendo al lado del auto. Pero que así cuando miro de reojo veo que es una figurita pequeña y cuando miro para el lado era como si fuera un hombrecito chiquito. Entonces cuando yo vi ese hombrecito como que me paniqué y paré. Entonces, en vez de en esos momentos, esto que yo te cuento pasó bien ligero. Yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Un enano o un niño a esta hora? O sea, todo eso yo lo pensé bien rápido. Cuando yo le vi la cara bien, que no era ninguna de esas dos cosas, que no era ni un enano ni era un niño, pues yo me paniqué. Entonces, en vez de empujar el acelerador, lo que hice fue que pegué freno así de cantazo. Y cuando pegué freno, cuando voy a darle acelerador de nuevo, que miro acá, el cero, el hombrecito está parado en este lado, ahí. Entonces, ahí yo de nuevo pensé rápido, esto todo fue en momentos, contándolo se tarda más. Yo dije, pero ¿y cómo pudo llegar de acá a acá tan ligero? Y cuando estoy pensando eso, escucho ruido de este lado y ahí fue cuando escucho así el sonido que abren la puerta. Y cuando abrieron la puerta, pues ahí yo quedé. O me desmayé o me pusieron a dormir ellos, no sé. Mi opinión personal es que fue que yo me desmayé del miedo, inclusive que no me da vergüenza mencionarlo, yo me oriné encima. Que después me pude percatar de eso, yo me oriné encima en esos momentos. Y otras personas, los que han investigado este caso, ellos han llegado a otras conclusiones de que quizás estos seres, que ellos me durmieron a mí, pero mi opinión personal es que yo me desmayé. Pues cuando eso fue lo que ocurrió hasta aquí. Después de ahí no supe más nada hasta que vine a despertar y estaba en otro lugar, no era en esta carretera, que queda bastante retirado de aquí. Amaury despertó a algunos kilómetros de distancia de donde había perdido el sentido. Al despertar, ¿cuál sería su sorpresa? Sobre él se encontraba balanceándose una gran ave. La describe como un gran platillo volador. Poco después llegaría un avión F-14 de la Marina de los Estados Unidos y lograría algunas de las mejores fotografías en la historia de este fenómeno. Luego, cuando yo vine a recuperar la conciencia, me encontraba en otro sitio, sentado dentro del carro. Ahí cuando yo me desperté, yo lo único que recuerdo era que empecé a llorar con mucha emoción, llorando sin tener ninguna explicación. Y en esos momentos
acabado de levantarme, yo de por sí no me acordaba del suceso de la otra carretera por donde empezó, donde me encontré con los chiquitos. Y yo sí sabía que no estaba en el mismo lugar, y cuando me tranquilicé y pude controlar los nervios y el llanto, me bajé del auto, y en ese mismo momento pues aparecieron 3 aviones militares, que hoy día yo sé, porque me lo han dicho, no porque yo lo sabía, de que esos aviones eran después que estudiaron la fotografía, que le hicieron los close-up y los análisis, que eran Tomcats F-14, los que habían aparecido. Pues al yo escuchar el ruido en el cielo, pues yo alcé la vista, y ahí fue cuando me pude percatar del objeto, del ovni. Entonces no hacía ningún ruido, ningún tipo de ruido, el ovni. Y los aviones, después de haberle pasado por el lado, regresaron y empezaron a darle vuelta al objeto. Entonces, en esos momentos, para mí, que fue que yo tomé la cámara de la gaveta del carro, como para después poder enseñar lo que yo había visto, pero a la misma, eso es lo que a mí me gusta pensar, que por eso fue que yo cogí la cámara. Pero sucede que cuando yo solamente oprimía el botón de la cámara, cada vez que yo escuchaba un ruido semejante al ruido que el sonido que hace un reloj digital, beep, como un beep, exacto. Entonces cuando yo escuchaba el beep, yo oprimía el botón. Entonces pues 2 de los aviones se alejaron del ovni, y solamente uno de esos aviones se acercó más y le dio varias vueltas como examinando el objeto. Entonces llegó el punto en que el ovni como que se viró así a un ángulo y se disparó. Al dispararse, que tampoco hizo ruido, yo me fijé como que se encendió, pero no sé si fue reflejo del sol o de la luz que le dio a un ángulo y se vio ese destello, o era de por sí, si era el objeto que venía de adentro o el objeto de por sí. Eso yo no podía asegurar tampoco. Entonces yo me imaginaba que en esos momentos los 3 aviones militares se le iban a ir detrás en persecución al objeto, pero tomaron para el lado contrario. Además de que el objeto siguió hacia arriba, que yo creo que no iban a poder seguirlo. Después de esa experiencia, Amaury Rivera perdería la memoria durante algunos días. Al llegar a casa, en casa fue que me fijé que me había orinado cuando me quité la ropa, y me acosté a dormir. Yo dormí todo el día sin levantarme a usar el baño, a hacer ninguna necesidad, ni a levantarme a comer ni nada. Entonces mi abuela me cuenta, yo no me acuerdo de esto, de que ella me había tocado en la puerta, me había preguntado que si me pasaba algo, que yo le dije que nada, ella me dijo no vas a comer nada, yo dije no, y que seguí durmiendo. Eso no lo dice ella, yo personalmente no me acuerdo. Yo dormí todo ese día hasta el otro día, corrido. Que en verdad eso para mí no es usual, por lo menos para mí. Luego al otro día me levanté sin ninguna recolección de nada, absolutamente nada de lo que había sucedido, ni lo que había sucedido por la carretera de la Bajura cuando venía del trabajo, cuando me encontré con los hombrecitos, ni lo de los aviones, del ovni, nada, como si yo hubiera venido del trabajo como cualquier otro día, como cualquier otra madrugada, y me hubiera acostado a dormir, como si nada hubiera ocurrido. Desde ese lugar se podía observar a lo lejos el mar.
Al extremo opuesto, algunas colinas con pocas casas. El terreno era propiedad del ejército y aparentemente se habían realizado algunas investigaciones en el lugar. Y cuando llegan esas fotografías finalmente a sus manos, ¿qué es lo que sucede a Amaury? Pues cuando llegaron esas fotografías, como le mencioné anteriormente, pues ahí fue donde yo me acordé de lo que había pasado, pero solamente me acordaba de lo que había sucedido con los pequeñitos esos cuando venía del trabajo, donde estaba la neblina y eso, y cuando desperté acá que tomé la foto. La parte entre medio, porque había una parte entre medio que yo no lograba, por más que intentaba, yo no lograba recordar lo que había sucedido, porque como te había dicho, acá era de noche todavía, no había amanecido aún. Sin embargo, cuando despierto acá ya había amanecido, ya había aclarecido. De acuerdo a su relato, Amaury fue conducido a un espacio cerrado donde pudo darse cuenta que además de su propio automóvil se encontraban otros vehículos. Más tarde, después de desmayarse por segunda ocasión, Amaury afirma que fue trasladado a un lugar donde encontró a unas 15 personas, todos ellos de apariencia local. Algunos, dice Amaury, tenían ropa de dormir, otros parecían haber salido de una fiesta y otros más aparentaban haber estado haciendo ejercicio. Ahí conocieron a un sujeto de apariencia humana que se hacía llamar Amarón. El alienígena les presentó una proyección donde, supuestamente, se pudo observar una catástrofe de mayores dimensiones que ocurrirá en unos cuantos años. En esos momentos, Amaury no quiso decirnos qué era realmente lo que había visto. Sin embargo, meses después, escribiría su experiencia en un libro al que tituló La noche del encuentro. Por desgracia, se trata de un evento aterrador. Sí, porque ahora yo lo estoy contando aquí como si nada, lo más tranquilo. Pero en el momento que sucedió y el año después de eso, yo me afecté mucho, los nervios, mi abuela en particular, mi familia, en casa somos muchos, y de noche no se podía dormir, que si me daban pesadillas, que si el corre en mitad de noche, y ahora yo pienso para atrás y yo digo, es increíble, pero que así sucedió. Pero ahora estoy más tranquilo y como he logrado hablar con diferentes personas que han pasado experiencias similares, pero uno sufre mucho también las humillaciones de las personas que vienen y se te acercan y te dicen embustero en la cara, o loco, o mentiroso, o que tú debes estar en un manicomio. Y yo no me molesto con ellos porque yo siempre he sido de la opinión que si una persona no cree, pues yo no la puedo obligar a que no crean. Yo no puedo decir, sí, tú tienes que creer que eso fue... No, porque yo mismo era uno que yo no creía en nada de esto. Y si a mí no me hubiera pasado y usted viene donde mí y me cuenta esto, yo digo, este está loco, endrogado o algo le pasa, no está bien. ¿Ves? No te hubiera hecho caso. Pues ahora me toca a mí que no me hagan caso. ¿No creía en el fenómeno extraterrestre? No, yo pensaba de que sí, que hubiera una posibilidad de que existiera vida en otros sitios. No tenía la mente cerrada de que no, nosotros somos los únicos, como los indios antes que pensaban que donde ellos estaban no había más personas, y cuando vieron aparecer en estos barcos a esta otra gente, pues se sorprendieron. Pues no, no tenía esa mentalidad, tenía la mente abierta por lo menos a la posibilidad. Pero de esas, las historias que se escuchaban, que si aterrizó un platillo volador, que si... No, yo no creía nada de eso. Amaury Rivera ha sido capaz de entrar en contacto con algunas de las personas que se encontraban a bordo de la nave. Debido a sus fotografías, el caso de Amaury alcanzó celebridad en Puerto Rico. Y así, uno a uno, se puso en contacto con él.
Yo estuve hablando con ellos mucho, nosotros hemos hablado mucho. Y por diferentes razones y basándose en las malas experiencias que he tenido yo, pues ninguno de ellos en verdad desea hacerse público. Que ni debería decir ni eso. Pero como no estoy mencionando nombre ninguno, pero ellos saben quiénes son. Y son personas de todo, tú sabes que de A a Z. No es yo no veo entre nosotros ningún patrón. O sea, quizás lo único que tengamos en común es que por lo que yo veo, que yo no hace mucho tampoco que los conocí, que pueden aparentar a alguien, una persona delante de mí y por allá ser otra. Pero por lo que yo he visto, lo único que tenemos en común es que básicamente esta gente tienen como buen corazón. El caso de Amaury Rivera ha sido considerado auténtico. Las fotografías fueron analizadas en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, por Jim De La Toso, un experto de la NASA que en sus ratos libres realiza análisis computarizados muy estrictos para determinar la validez de un caso. En esta ocasión, las fotografías de Amaury Rivera. Este es su reporte. Se examinaron 4 fotografías. Estas fueron amplificadas en un 600% para estudiar los bordes de los objetos y los valores de la luz sobre los mismos. En primer lugar, se pudo establecer que el único objeto en movimiento era el avión, al menos en las 4 fotografías estudiadas. Se utilizaron 256 grados de gris en el análisis y 16.2 millones de posibilidades de colores para poder observar radiaciones no visibles, fotografiadas a través de los lentes de la cámara y capturadas en la emulsión de la película, así como calor, radiofrecuencias, rayos X, radar y otras radiaciones electromagnéticas. Inclusive, a través de este tipo de análisis, es posible descubrir alteraciones en el ambiente que rodea el vórtex de los objetos. A través de las fotografías fue posible determinar que las primeras fueron tomadas al amanecer, poco antes de la salida del sol. Se observa una gran cantidad de vapor de agua en el ambiente que hace aparecer a las fotografías con el cielo gris, pero con los procedimientos especiales fue posible observar el azul del cielo. Debido a que la cámara era una Instamatic con la velocidad y apertura del lente fijas y debido a que el ovni y el avión aparecen en contraluz, se perdió color en las fotografías. En su análisis, Jim De La Toso dice: encontramos muy difícil de ver cómo estas fotografías podrían ser consideradas falsas. No se encontraron evidencias de trucos o el uso de modelos. La conclusión del experto, como se expresa en su reporte, fue en favor de la legitimidad de las 4 fotografías observadas por el testigo. Fotografía número 1. Aparece un avión F-14 de la Marina y un gran disco. Ambas naves se encuentran a 10 grados de elevación sobre el horizonte. La hora es poco antes del amanecer. Se observa una gran humedad y luces prendidas debajo de los objetos. El disco aparece a 500 metros de distancia, mientras que el avión aparece a unos 1500 metros de distancia. Una vuelta así le toma entre 5 y 7000 metros a un avión de estas características. Se encuentra volando a una muy baja velocidad debido a que las alas de vuelo lento se encuentran extendidas. Se encuentra realizando un vuelo muy peligroso, muy lento y muy bajo para este tipo de aviones. La superficie superior del disco es suave y refleja la luz rosada que se observa antes del amanecer, mientras que el árbol que aparece no refleja aún ninguno de los valores de este tipo de luz. Fotografía número 2. No se observa al avión en esta foto. El disco se observa a 20 grados sobre el horizonte. El objeto se encuentra más alejado del testigo. La hora es después de la salida del sol debido a que la vegetación presenta sombras largas.
El sol se encuentra detrás del fotógrafo y 5 grados a la derecha, por lo que se piensa que se encuentra orientado hacia el oeste. El análisis de los bordes del objeto nos indica que se trata de un objeto muy grande, de entre 15 y 35 metros de diámetro. La ausencia de una compresión de las líneas demuestra que el objeto se encontraba estacionado en el aire. Fotografía número 3. El disco y el avión F-14 son observados a 25 grados sobre el horizonte y el fotógrafo se encuentra de cara al oeste. La vegetación revela los rayos luminosos del sol y se observan sombras largas. El disco se encuentra tan bajo que el avión aparentemente aparece sobre él. El avión está tratando de ascender hacia el oeste. El disco y el avión aparecen sin detalles claros debido a que el cielo brillante detrás de ellos los opaca. Se puede deducir que el fotógrafo tuvo alguna dificultad para obtener esta fotografía. Observe la posición de las nubes detrás de la hierba. Fotografía número 4. El disco se encuentra muy bajo como para que el avión se le pueda aproximar aún más. Pero se observa con claridad cómo el piloto trataba de volar a la velocidad más baja que puede hacerlo en este tipo de avión supersónico. Se observa que pasó alrededor del objeto en varias ocasiones. El fotógrafo se encuentra de pie, dejándonos ver más árboles en la lejanía. Esta fotografía fue tomada de 3 a 5 minutos después que la anterior, debido a que la conformación de las nubes ha cambiado muy poco. El cielo presenta los mismos valores de color que la fotografía anterior. El análisis de los bordes demuestra que el avión ha realizado un movimiento hacia adelante y la izquierda, comparada al disco que aparece más cercano, lo que elimina la posibilidad de utilizar un modelo. Conclusiones. El tiempo del día es al amanecer. Se demuestra por las sombras, contrastes y las luces encendidas de las casas. 2. Las fotografías no son fotografías superimpuestas, lo cual se demuestra por el análisis de grano. 3. Se presentan 2 objetos volantes. Un avión que presenta un movimiento. Un disco metálico que presenta también movimiento. Amaury Rivera fue capaz de obtener una decena de fotografías del mismo momento. Desafortunadamente, solo 4 de ellas pudieron ser analizadas. Programas de investigación fue capaz de obtener en video la imagen de una más de las fotografías que se piensa fueron destruidas por razones desconocidas. Esta es la 5ª fotografía. Se puede observar al avión F-14 Tomcat realizando una maniobra muy peligrosa. Aparentemente, trata de elevarse después de realizar un vuelo muy bajo y a una velocidad mínima. El avión muestra las alas especialmente dispuestas para volar a menos de 300 kilómetros por hora. Al observar la secuencia completa, se puede concluir que el avión realizó diferentes maniobras para volar por debajo del ovni. Sin embargo, este siempre se mantuvo a una altitud muy baja y no permitió que el avión volara por debajo de él. En esta fotografía se puede comparar el tamaño del avión y de la nave alienígena. Esta fotografía no pudo ser analizada como las demás. Sin embargo, se considera que pertenece a la misma secuencia de fotografías que fueron tomadas en el mismo momento y en el mismo lugar. Estas fotografías son consideradas el día de hoy algunas de las mejores de su tipo que se han logrado, pero sobre todo dan validez a la experiencia vivida por Amaury Rivera Toro e importancia al mensaje que asegura recibió de los tripulantes de la nave extraterrestre. Respecto a los diferentes mensajes que se han estado dando a algunos de los contactados, preguntamos al investigador Jorge Martín su opinión. Fíjate, en estos casos, luego de los análisis, exámenes, etcétera, siempre se tienden a dar unas explicaciones por parte de estos seres, ya sea por los pequeños o los llamados humanos, tipo humanos, ¿no?
mayormente son de orden ecológico. Tienen una gran preocupación por la destrucción que el ser humano está haciendo al planeta, el daño ecológico que se va a revertir en nuestro propio sistema, que nosotros mismos vamos a pagar las consecuencias de ese daño que estamos haciendo, que el planeta puede comenzar a morir muy pronto si no detenemos el proceso y comenzamos un proceso de limpieza del planeta, el peligro de los abastos nucleares, constantemente hablan de esto. Algo nuevo que ha surgido en algunas de mis investigaciones es que ellos han dicho de que inclusive la cuestión de la alimentación tiene que ver, que el ser humano está degenerando mucho por la alimentación incorrecta, alimentos procesados, alterados genéticamente, alimentos híbridos que no van de acuerdo a la estructura molecular del ser humano y a la frecuencia molecular del ser humano. Junto a esto también algo nuevo que ha surgido en algunas de nuestras investigaciones, las regresiones hipnóticas, cuando sacamos estas informaciones de los testigos, haciéndoles repetir literalmente lo que estos seres les estaban diciendo, es de que algunos gobiernos en el mundo, no especificaron cuáles, han hecho experimentos genéticos con las aguas, con los sistemas de aguas, con los públicos, con los pueblos, desconociendo esto a las personas. Y que todo esto está llevando un daño increíble a nivel genético, muy dentro, y que todo este tipo de situaciones como las mutilaciones de animales que se han dado internacionalmente, que se ha podido ver una relación ya directa entre el fenómeno ovni y las mutilaciones de animales en muchas partes del mundo, inclusive aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, etcétera. Muchos casos de los llamados secuestros y análisis de personas a nivel genético tienen que ver con esto. Ellos están tratando supuestamente de analizar hasta dónde ha llegado este daño profundo en la genética de las especies de vida en este planeta, plantas, animales, etcétera, ser humano, para tratar de revertir esto en laboratorios especiales que ellos tienen. Supuestamente inclusive junto al gobierno norteamericano, laboratorios muy especiales donde están estudiando esta situación. Ellos han dicho en algunos de estos mensajes que si ellos no pueden revertir este proceso, pronto esto va a llegar a un clímax y va a haber unas consecuencias desastrosas, ¿no?, para el hombre y para el medio ambiente del planeta, pero que si ellos no pueden revertir esto, por lo menos se estarían llevando la semilla de todas las especies de vida, humana, animal, vegetal, etcétera, 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 para cuando ocurra lo que vaya a ocurrir, finalmente, que nos dan explicaciones directas, claras, poder resembrar la tierra nuevamente con las especies de vida que existían antes. Puerto Rico, sin duda, que se ha convertido en el punto de contacto más importante del ser humano con alienígenas. Los casos son frecuentes. Quizá miles de personas en esa isla han sido capaces ya de establecer comunicación con unos seres para los que la ciencia oficial no parece tener un verdadero interés. Solo es necesario ir a Puerto Rico y preguntarle al pueblo, preguntarle y recibir las respuestas. En prácticamente todos los casos que fueron presentados en esta investigación, sentimos la exposición de una verdad más allá de toda duda. Pensar que es falso es también pensar que todas las personas que fueron presentadas aquí, así como otros cientos de casos, quizá miles, son también falsos. El presidente George Bush nunca dio respuesta a la carta del alcalde del poblado de Adjuntas. El pueblo se quedó sin respuesta. Aún no se sabe nada sobre los 5 o 6 aviones de la Marina que han desaparecido en el área. Sin pretender asegurar qué ocurrirá, esta es la visión del futuro que le fue presentada a Amaury Rivera Toro por los alienígenas. Piense usted en las evidencias que se le han presentado. Si es necesario, vuelva a ver el programa y establezca una conclusión. Lo que aquí se ha presentado podría ser de gran importancia de ser aceptado oficialmente. El tiempo nos dará las respuestas. Las preguntas han sido abiertas. Se escuchaba un gran zumbido a lo lejos, como un trueno corrido. Todos lo vimos a la vez, alto en el cielo. Una piedra. Esta piedra se estaba derrumbando en pedazos mientras caía, pero su tamaño en lugar de disminuir aumentaba. En un momento el grupo, el guía y sus 2 acompañantes, nos dirigíamos hacia ese objeto que caía del cielo. Antes de supuestamente ascender desde esa cima en aquella montaña, escuché lo que me parecieron fueron gritos, gente gritando.
No las veía, pero las escuché. Algunas de las otras 14 personas que me acompañaban también empezaron a gritar. Era horrendo. Sentía que quería saltar de mi asiento, pero ¿saltar para dónde? Recuerdo haber querido cerrar los ojos. No podía. Tenía que ver. Esos gritos jamás los olvidaré. Eran tan espantosos que me llevaron al extremo que quería desgarrarme la ropa encima. Sentí ese impulso incontrolable, pero me detuve. Al acercarnos más a ese objeto, pude notar que se encontraba encendido en candela. Creí, de momento, que se trataba del sol, pero llegamos a una altura que quedamos sobre esta piedra. Ahora el sol quedaba sobre nuestras cabezas, mientras todos seguíamos el curso de este inmenso objeto desconocido. Desde este nuevo ángulo, le pudimos observar para nuestro mayor asombro que tenía una cola de fuego enorme. Estaba compuesta de candela y de pedazos que desprendían de la piedra gigante. La cola era de un color de lava volcánica viva. Me llevé las manos a los oídos y empecé a gritar a todo pulmón: ¡No! El ruido del trueno aumentó más aún, hasta pensar que me estallarían los tímpanos. En verdad, no tengo con qué comparar qué sonido hacía esta isla piedra al caer. Llegó hasta el punto que ni mis propios gritos pude escuchar. Me encontré al borde de desmayar. Creo que en esos momentos perdí la razón. Por eso les digo que cuando estuve loco, deben creerme. Aparentemente caíamos juntos con esta isla piedra. La sensación de caer era terrible. Ya había dejado de gritar y solo observé estupefacto a los demás eventos desenvolverse. De momento nos detuvimos suspendidos en el aire. Al mirar entre nuestros pies hacia abajo, observamos a la gran piedra caer hasta que impactó contra el océano, cerca de las costas al oeste de Puerto Rico. Causó una explosión, como si hubiera estallado una bomba. El impacto causó que una gran bola compuesta de vapor, agua y humo llegara hasta donde nos encontrábamos suspendidos. Pensé que nos mojaría, pero esto era imposible. La isla de Puerto Rico se estremeció. Nos colocamos todos, después de habernos deslizado y bajado un poco más cerca a la costa. Los gritos de las personas allá abajo se escuchaban de nuevo, y cada vez que la isla se sacudía, sus árboles y palmitas vibraban. El sol aún brillaba como si estuviera ajeno a todo el caos. La bola de vapor se transformó en lluvia y rociaba toda el área. Ahora escuchábamos el sonido parecido al de truenos, pero esta vez causados por actividad sísmica. Una de las señoras que se encontraba junto a nosotros no pudo tolerar todo esto que observábamos y se desmayó. Se deslizó de su asiento y pensé que caería hacia el desastre. No fue así. Cayó sobre el piso, invisible del salón donde nos mostraban las proyecciones. Entonces, algo inmenso me llamó la atención. Se había levantado una pared. Una ola gigantesca, amenazante y mortal. Esta muralla devastadora seguía aumentando en tamaño a medida en que se iba retirando el mar. Al retirarse el mar, dejó al descubierto paisaje nunca visto al aire libre. Cayos, plantas y toda especie de vida marina quedaron expuestos al sol directo. Valles y colinas submarinas pudimos ver, igualmente grandes precipicios acuáticos. Lo que me imagino serían peces saltaban sobre la superficie expuesta por la retirada del océano. La muralla crecía, sólida y abrumadora. Pensé en mi familia y amigos. Luego pensé que se trataba solo de unas imágenes hábilmente proyectadas. Escuché la isla estremecerse de nuevo y con esto los gritos de horror de la población puertorriqueña. Cuando el mar se había retirado unos kilómetros de la costa, la muralla se puso en marcha hacia la isla. Ya me imaginaba de antemano lo que ocurriría a continuación. Quería implorarle al humano guía que por favor detuviera las imágenes. Miré por un momento hacia él y sus dos acompañantes. Sentí odio. El humano ajeno, tan pasivo mientras todo ocurría, seguro de sí mismo, tan intocable, no quería mirar a los eventos a mi alrededor, pero tampoco podía dejar de hacerlo. La gran pared avanzaba hacia tierra firme. Logró llegar hasta las costas, pero ahí no se detuvo, sino que prosiguió tierra adentro. Parecía arroparlo todo. Los gritos histéricos de miles fueron ahogados. En cuestión de segundos, todo quedó en un silencio plasmado. La ola gigante rompió en algún lugar fuera del alcance de nuestras vistas. Cubrió todo, hasta las montañas. Descendimos el grupo y el guía hasta poder apreciar mejor el área. El mar estaba lleno de escombros y toda clase de basura. Vimos cientos de casas destruidas.
desmanteladas, sus pedazos de madera flotando por doquier. Palmas y árboles habían sido arrancados de sus raíces, como arrancar arbolitos de un semillero. Lo que me pareció ser un islote resultó ser una de las montañas más altas de esta área. Todo lo demás boyaba en las aguas negras llenas de personas ahogadas junto a 1 millar de animales. Lo extraño es que todo esto ocurrió a la luz del día. El sol aún brillaba como antes del desastre, como si nada hubiera pasado. Las personas junto a mí y yo llorábamos incontroladamente. La señora que se había desmayado se encontraba consciente. Este dolor emocional fue muy fuerte. Le daba a uno ganas de dejar de existir. El guía trataba de consolarnos, diciéndonos que esto no ocurría en estos momentos. Nos volvió a recalcar que se trataba de imágenes proyectadas. Mis pensamientos se encontraban erráticos. Las imágenes mentales salían y entraban a mi mente. Mi sistema nervioso lo sentía a punto de quebrantarse. En mi mente veía imágenes feas, horribles, relacionadas al bienestar de mis familiares. Pensé que algunas de las miles de personas ahogadas podrían ser ellos. Nuestros asientos giraron lentamente para que observáramos a nuestro alrededor todo el horror. El desperdicio en el mar era tremendo. No vi más aves y la única vida humana éramos nosotros. En octubre de 1992, Amaury Rivera visitó México. Habló sobre algunas de sus últimas experiencias. Hasta el momento, su única evidencia son las fotografías, además del hecho que asegura que 8 personas más de las que sufrieron la misma experiencia se encuentran en contacto. Amaury también asegura que mantienen comunicación con los alienígenas. ¿Usted qué piensa? Básicamente ha estado sucediendo lo mismo que ustedes pudieron ver mientras estuvieron allá. Cosa curiosa es que, no sé si sabías que el fenómeno es tan corriente allá que hasta el periódico ha incluido una columna, el Omnitema, en el periódico de nosotros en Puerto Rico. Pero mensaje de por sí es que aunque lo quieran creer o no lo quieran creer, existen objetos voladores que ahora son identificados, diríamos entonces OVNIs. Los OVNIs se han convertido en OVNIs y que hay seres humanos en otros lugares del mundo, aunque uno lo quiera admitir o no. Es bien difícil aceptar ese hecho, porque como les dije una vez, si esto no me hubiera ocurrido a mí, en verdad no hubiera manera. La mayor parte del tiempo uno tiene que verlo y vivirlo para creerlo. Pero aunque no lo crean, esto es otra cosa, aunque no lo crean, traten de por todos los medios ir preparándose ustedes mismos y preparando a sus hijos, que mira, aunque no lo crean, sí creen en desastres naturales, me imagino, ¿verdad que sí? Que han ocurrido. Pues váyanse preparando como que van a esperar un desastre natural. Que si agua potable, que si agujas, todo. Y prepararse mentalmente también, desde luego. Pero que el que no quiera aceptar los hechos mentalmente o espiritualmente, pues que por lo menos se prepare físicamente y vaya preparando a sus hijos, aunque no lo crean. Y así cuando ocurra, pues ya están preparados. Después lo van a creer, pero entonces ya sería muy tarde.